Buenos días. Queremos saludar a todas las personas que están viendo estos videos en este canal, a los miembros de la comunidad y a esta hermosa comunidad que de alguna manera estamos tratando de traer una luz, estamos tratando de traer un consejo y que hay veces realmente la gente se enfoca en unas cosas y está bien, cada cual debe y tiene derecho a enfocarse en lo que considere o lo que piensa que es su propósito, su misión en esta vida, ¿cierto? Es más bien interesante si llega a entenderlo, comprenderlo y desarrollarlo a la vez. Pero muchas veces la gente mira a través del filtro que tiene, o sea, y el filtro es la mente y el corazón y su visión, o sea, sus sentidos de alguna manera. ¿Ves? Conforme ellos son o como ellos sienten, como ellos piensan, es lo que exponen y dejan un mar de duda muchas veces, por no decirlo casi siempre. Hemos traído y yo considero que estábamos aquí para traer una palabra de edificación. No siempre la palabra de edificación es la palabra que gusta, que agrada, pero pues alguien tiene que decirla, alguien tiene que hablar sin tapujo, alguien tiene que atreverse a decir las cosas y tiene el llamamiento sin juzgar, sin condenar, pero traer la luz. O sea, que el nivel o el llamamiento de ser profeta, o sea, era eso. Por eso es que Jeremías nadie lo quería. Es por eso que Elías nadie lo quería. O sea, nunca me traes una palabra buena, le dijo el rey Acán a Miqueas. Nunca me traes una palabra buena. Siempre me traes una palabra mala. O sea, que él consideraba que era una palabra no correcta porque no era a su agrado. Y eso quiero que ustedes comprendan hoy. Estamos en los días de Sukkot, celebrando la fiesta de Sukkot, haciendo las plegarias. Entonces, la gente quiere que uno le hable o que alguien hable, pero a su manera. Y algunos afirman y otros desafirman, no es de Dios, sí es de Dios. ¿Con qué juicios hace eso? Hoy vamos a hablar sobre un ministerio específico, ¿sí? Que es el pastoral. La gente cree que el ministerio pastoral o los ministerios, ¿ves? Eso es triste, pero hay que aclararlo, que son del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. Déjeme decirle que no. Vamos a poner un poco de colirio. Los ministerios, profeta, apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, no es constitución del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no es en sí mismo. Porque el Nuevo Testamento no apareció por aparecer, de repente apareció. No, el Nuevo Testamento es la continuidad del Antiguo Testamento. Es la continuidad. ¿Qué significa? Que simplemente los apóstoles, por eso dice Efesios 2, dice en el fundamento de apóstol y profeta. Entonces, ¿cuál profeta? Los que se levantaron en el Nuevo Testamento. No, los profetas se refiere a los profetas del Tanaj. Y en ese orden de idea, Abraham era profeta. Isaac era profeta, Isaac profetizaba, inclusive en el tiempo que le iba a pasar la bendición a sus hijos, su ceguera era figura de que el don profético estaba estorbado. Mire que se puede estorbar. O sea, estaba fastidiado. Pareciera que su hijo mayor lo había fastidiado y se había troncado el ministerio profético en Isaac. Jacob era profeta. Y el capítulo 49 profetiza sobre sus hijos. ¿Ven? Y si puedo seguirle soltando toda esa línea profética, pero no es igual a lo que hoy se habla en el mundo occidental. Bueno, no solamente en occidental, sí en general, que es donde está el cristianismo católico, evangélico, protestante y todas estas denominaciones que a mi punto de vista pues están obedeciendo algo de donde salieron, donde creo y considero que hay hombres y mujeres con llamamiento y hombres serios y mujeres serias haciendo una labor social, haciendo una labor espiritual, entre comillas, haciendo una labor de reino, de reino, que esa es la palabra correcta, porque aquí nadie está trabajando reinito o no debería trabajar reinito, mi iglesia, mi ministerio o nuestro ministerio y creer que uno es más que otro o uno es peor que otro. No, simple y llanamente somos instrumento del reino y si somos instrumento del reino, pues el rey es uno solo.
Es el bendito sea, el creador. Él es el rey. Y dentro, pero como es una figura, pues él va a enviar lo que dice las escrituras a aquel que tiene derecho a sentarse en el trono de Israel. Acepten o no lo acepten, crean o no lo crean, digan lo que quieran decir, pero Yahoshua es el que tiene o presentó las credenciales para sentarse en el trono de David. Es el sucesor de David, en un nivel tremendo diferente. Pero bueno, ahí no nos vamos a enfocar. Algún momento tocaremos punto a punto las credenciales que él presentó. Pero no estamos aquí para convencer a nadie. El que no quiere creer nunca va a creer. Siempre va a encontrar una excusa. Siempre va a encontrar una razón. Siempre va a encontrar sus peros. Aquí no estamos convenciendo a nadie. Aquí estamos trayendo una palabra de edificación con el propósito de transformar, transmitir la chispa. Y el ministerio pastoral está relacionado. Vamos a hacer un principio hipotético prácticamente. Entonces tenemos a Adán y luego tenemos a Set, porque Caín y Abel no sigue la línea, ¿sí? Y entonces ya cuando tenemos a Set, tenemos la familia, tenemos los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Eso se van a llamar los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Hasta llegar a Noah, que eso es el movimiento antidiluviano. Llega Noah, en Noah hay un Mabul. El Mabul es interesante, que luego se va a traducir o lo van a traducir como el diluvio, y algunos creen que hay un diluvio universal. Pues hay muchas tesis y muchas teorías, inclusive conspiracionistas allí, que dejan que se encontraron hallazgos y que esto es un plagio. Pues yo lo personal también lo he leído y no me parece, pero está bien, cada cual crea lo que quiera creer. Para mí las escrituras dicen algo interesante, y atrás de la historia y atrás de las escrituras está el mensaje. El mensaje ni siquiera está literal, no está en la corteza. Esto es una cebolla, no está en la primera capa, está al fondo, pero hace parte. Entonces, después de Noah, 10 generaciones adelante viene Abraham. En Abraham se va a formar el pueblo. Pero es que Abraham, alguien decía, es que el pueblo judío somos los únicos, el pueblo hebreo somos los únicos. Venga, no, Abraham era gentil, Abraham era Ur de los Caldeos, Abraham venía de una familia idólatra, había un politeísmo allí. Y eso es lo interesante, que la escritura no te tapa nada. Si alguien quiere taparlo o quiere cambiarlo, pues es su problema. La escritura muestra que Abraham era inclusive su padre Taré tenía un negocio de ídolos, era un idólatra. O sea, era lo que se vendía, eso era el negocio, era business. Viene Abraham y con Abraham se le da la promesa, viene Isaac, de Isaac viene Jacob de Saúl, y entonces se forman los dos pueblos fuertes hoy en el día. Hay más pueblos semitas, no crean que son los únicos. Y vienen los árabes y los israelíes. A Israel, que es Jacob, que le cambian el nombre de Jacob a Israel, ¿cierto? Se va a formar los 12 tribus, se forma el pueblo, y del pueblo vienen los tiempos de los jueces, y de los tiempos de los jueces, al final, el último juez se llamó Esmuel Ben Elcana, y ahí se establece el tiempo de un tiempo de gloria, glorioso, poderoso, que fue el Reino Unido, iniciando con el rey Shaul, de la tribu de Benjamín. Viene el rey David, Ben Isaí, de la tribu de Judá, y su hijo Shlomo Ben David. Ahí no se divide, pero la palabra dividir es un poco tosca, pues digamos que tiene un propósito, y 10 tribus se van al norte y 2 tribus se van al sur. Las tribus del norte, un desorden terrible. Terrible, pero las tribus del norte se va a llamar Casa de Israel, Casa del Norte, capital en Shomrón, que es Samaria. Las tribus del sur, que fueron 2, va a ser Casa de Israel, y esa es la confusión para muchos. Casa de Israel, Casa de Judá, y la capital Jerusalén eternamente. Luego de eso vemos que pasó casi 200 años y las tribus del norte se desaparecen o son sembradas en la humanidad y ya. Pero muchos de ellos volvieron a Judá, incluyendo los levitas.
porque el que tiene temor y el que sabe su identidad busca el origen. Y eso me parece interesante allí. Luego de eso uno puede ver que Judá permaneció, pero llegó al 586, ¿sí? Era de, diríamos, porque ese 586 ya es la forma que cambió la contabilidad griega, porque no es lineal, ahí no hay lineal, 586 antes de la era común. Entonces las tribus de Judá y de Benjamín, que se fusionan, terminan en Babilonia, o sea, en el exilio. Y sabemos las causas y el motivo, eso no fue gratis. Terminaron allá. Y luego vemos que 70 años después salen y se reconstruye otra vez el gobierno de Judá, pero que se llama Casa de Israel, pero es la Casa de Judá. Que hay representantes de las tribus, no en general, que están allí. El resto están dispersos, inclusive asimilados con los asirios. Y ahí es que vienen los samaritanos. ¿Ven? Y eso va a ser la plataforma para que nuestro Adón Yahushua llegue. Y entonces viene de la reconstrucción del templo y viene Esdras, Nehemías, Zorobabel, Malaquía, y eso va a ser como el intertestamentario, como la plataforma para entrar a esto. Teniendo ya esa línea cronológica e histórica con unos mojones largos, pues uno mira que el ministerio pastoral pues fue dado a los hijos de Israel por medio de los levitas. Entonces miremos a ver aquí a los levitas. Leví es un hijo de Jacob con Lía, mire, con Lía, o sea, la fea. Pero pareciera que Lía era la mujer que Hashem le había designado. Ojo con esto, no pareciera, es la que Hashem había terminado, porque según el Midrash hay una negociación y hay unos propósitos. Tus hijos serán los esposos de mis hijas y mis hijas serán los esposos de tus hijos. Algo así era. Así que de acuerdo a las cosas, la que estaba asignada para ser la esposa de Jacob era Lía. Pero no necesariamente fue la que le gustó a Jacob. ¿Ven? Jacob vio a Rachel y se enamoró de ella. O sea, perdidamente. ¿Qué tendría esa mujer que lo enloqueció a Jacob? Impresionante. Pero la que estaba asignada era Lía. Por eso Lía le da 7 hijos, 6 varones y una mujer. Pero no vamos a enfocarnos allí. El asunto es que justamente a través del texto, como está narrado, como está, Lía le da a sus hijos. ¿Ven? Aquí está el asunto. Y dentro de esos hijos hay uno que voy a particularizar, que es Leví. Leví. Y Leví era un poco violento, eso lo vemos en Génesis, muy violento, con su hermano Shimeón, cuando este señor abusó de su hermana Dina, ellos lo mataron. Pero el Eterno había separado a los primogénitos para ser los servidores, los intercesores, los intermediarios. Pero los primogénitos fueron muy corruptos, se corrompieron. Y por ese motivo en el monte Sinai, cuando Moche sube a bajar la Torah, que el Eterno le da la Torah, Matán Torah, el primer Pentecostés, al bajar los únicos que se juntaron con Moche fueron los levitas. Y por eso los levitas fueron consagrados con la espada, con sus hermanos, y fueron consagrados al servicio. O sea que ese ministerio es con sangre. Eso es un ministerio de sangre. Y fueron consagrados y fueron acercados al ministerio del Padre Celestial y comenzaron allí. Entonces, estos ministerios están, y de ellos se va a separar una familia que es la familia de Aarón. Y de la familia de Aarón va a haber las dos, la familia sacerdotal y los levín. Aarón es levita, claro, porque Leví es del papá. Pero mire cómo Dios hace las cosas. Dentro de eso, por unos principios, Aarón termina consagrado y comienza a ejercer. Entre más compromiso, más ejercicio, pero más responsabilidad. Y él hace el papel de sumo sacerdote, o como dice en hebreo, Cohen Hagadol. Y de ahí vienen, de la distribución de sus hijos, es que vienen los ministerios. Esos son los ministerios. Ellos eran los encargados, ellos eran los que estaban separados para la instrucción, para la enseñanza. ¿Mm? Ahí está el asunto, ¿sí ven?
Y cuando uno mira Génesis, a la única pastora, por eso los judíos y muchos creyentes chocan, la única pastora que vemos es a Raquel, que pastoreaba unas ovejitas, pero de 4 paticas. Así que ahí están los ministerios y ahí están, porque esos ministerios están para edificar el cuerpo. ¿Y quién edificaba, quién enseñaba, quién instruía? Pues al pueblo, pues los levitas. ¿Ven? Y ellos eran los intermediarios del pueblo hacia Dios y Dios hacia el pueblo. Por eso los dos ministerios está el profeta que es Moshe, que representa al cielo, o sea, al Padre Celestial delante del pueblo, y Aarón que representa al pueblo delante de Dios. Así que los ministerios son una intercesión de pueblo. Profeta, pastor, evangelista, todos son instrumentos del pueblo para presentar al pueblo. Por eso dice para preparar, para santificar al pueblo a la obra del ministerio. Yo pienso que aquí es donde se ha desviado todo porque no se ha entendido cuál es la misión. Se ha confundido misión con otra cosa. ¿Ven? Entonces ya vemos aquí cómo va esto. Volta y repito. Los dones ministeriales o dones hombres, capítulos 4, verso 11 en adelante del libro de Efesios, está basado en el Salmo, que es lo que está citando Shaul ben Gamaliel, o más conocido como el apóstol Pablo. Está citando que subió y dejó dones. Esos dones son hombres, dones ministerios son hombres, que fueron o son separados con el propósito de representar al pueblo delante de Dios. O sea que en los hombros de Él es la responsabilidad para llevar, para enseñar, para edificar. ¿Ves? Impresionante. O sea, quiere decir que un pastor... bueno, hubo unos momentos que ser pastor no era tan agradable o tan agraciado. No siempre el pastorado ha sido tan ponderado como es ahora. Ahora el ponderamiento dentro de estos grupos o de esta congregación o de estos nuevos creyentes es ser pastor. ¿Ves? Y inclusive sin una preparación. Y yo me atrevo a decir que muchos iniciaron el pastorado express, muy express. No pasaron por un estudio, no están educados, no están formados, no tienen ni idea de las escrituras en su mayoría. Solo leen y como leen interpretan. Por eso aplican las escrituras de una manera extraña y la entienden de una manera extraña. Cuando las escrituras se explican por la escritura. Ahora, no es lo general. Y lo triste de todo esto es que, mire, hasta casi los años 85-90, yo soy testigo porque estaba ahí, no se hablaba de pastora. Ahora, ojo, no significa que no existieran. ¿Ves? No significa que no existiera. O sea, estaba el pastor y la esposa del pastor. Del año 90 y casi como 95 hacia adelante, viene una doctrina de Centroamérica y que ahora la esposa del pastor era la pastora o es la pastora. ¿Ven? Y es por eso que me atrevo a decir con claridad que muchas de estas mujeres que se proclaman pastoras, que no son pastoras, que no aman la obra, que no tienen el callado, que no tienen el tacto, que no tienen la sabiduría, que no tienen el conocimiento, lo único que son es esposa del pastor que sí tiene llamamiento. Y es por eso que ella le destruye todo. En las iglesias cristianas la pastora es como el diablo. Uy, ahí viene la pastora. ¿Ah? Con un espíritu de celo, con un autoritarismo. Y yo entiendo es que porque no tiene el tacto, no tiene. No importa que se dañe, que se vaya. No importa, porque el que tiene el amor por las almas no actúa de esa manera, no opera de esa manera. Ese no es el modo operante del Espíritu. La persona que tiene llamamiento va y sea donde sea para traer una alma, para sacar un alma, porque esa alma es del Señor, porque esa persona es de Dios. Entonces, noten bien. Pero esto tengo que decirlo. Como la iglesia mesiánica sale de la iglesia cristiana evangélica. El 99,9% de los mesiánicos
Ah, pero los que nacieron allí, ¿qué culpa? Nacieron, sí, ya ahorita la iglesia mesiánica tendrá aquí en Colombia unos 25 años. Soy testigo de eso. Y, yo nací en el mesianismo, pero tus orígenes son cristianos. ¿Ves? El mesianismo no es otra cosa más. Como el origen cristiano de la iglesia protestante, sus orígenes son católicos. Es por eso que hay una similitud y una cosa rara allí. ¿A dónde voy? Lo mismo, lo mismo. Porque ahora se llaman moreos o se proclaman rabinos sin estudiar. Sin estudiar, sin conocer, sin saber qué es el Talmud, sin saber qué es la tradición, sin saber qué son las tradiciones, qué es de la Gemara, sin saber nada de eso se proclaman rabinos, un porcentaje alto, o moré, bueno, a unos son más honestos, dice, pastores mesiánicos, pero resulta y acontece que ahora pasa lo mismo. La esposa del proclamado rabino es la rabaní, es la rabona, es la rabí. ¿Quién dijo eso? ¿En dónde está escrito eso? ¿En dónde esa tradición es correcta? Ninguna parte. Es la esposa de él. Si hay llamamiento, es la esposa de él. Ahora, esto sí me parece lo más colosal. Alguien tiene que decirlo. ¿Que hay mujeres con llamamiento pastorales? Claro que sí. Llamamiento. ¿Que es el caso de todas las esposas de los pastores? No creo. Pero que dentro de ellas hayan una que sí tienen el llamamiento, claro que sí. Y ahí usted le puede ver el amor, la paciencia, usted puede ver el espíritu, usted puede ver las cosas correctamente. Pero en el 80-90% de las esposas de estos pastores, iniciando que algunos de ellos ni siquiera tienen llamamiento. Y si ellos no tienen, sino que están ahí solo por la ocasión, por trabajo, porque es un tema más administrativo y ya no la guía del espíritu, imagínense, menos ella. Entonces, aquí va el asunto. ¿Por qué la iglesia está como está? Porque ha sido y está siendo conducida por personas que no han sido y no tienen. Llamamiento, la palabra llamamiento es vocación. ¿Ves? Vocación. Es como en el tema educativo. Sobre todo en el tema educativo superior. O sea, universitario. Incluyendo el bachillerato. Hay muchos profesores que no tienen vocación de profesores. No la tienen. ¿Ven? No la tienen. Entonces están ahí por otras razones. Financieras, porque no tenían nada más que hacer. Son profesionales, pero no tienen ni la paciencia ni el espíritu para poder transmitir conocimiento. ¿Ven? Desafortunadamente así. Y así pasa dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. O sea, no lo hay. Entonces toca mirar, porque si este es el reino, y yo soy miembro del reino, y hay un rey, y se está estableciendo un reino, pero si hay gente que está haciendo las cosas a su manera, porque, digamos, démosle el beneficio de la duda, porque no lo sabe, porque creyó que eso era así. Y eso lo dice el pastor Cho, el pastor de Corea, el que ahora ya casi no se habla de un hombre que estaba en su iglesia, que vio que él crecía y crecía, y él tenía ganas. Entonces tenía dinero, compró silla, alquiló un local y se metió. Y montó su propia iglesia. Así es que aparecen las iglesias de garaje. Quitémosle el concepto, quitémosle el concepto. Así aparecen las iglesias. Y fracasó. Mire, así como empresas en la Cámara de Comercio se registran en el año miles, pero ni el 10% permanecen, así aparecen iglesias. Solamente iglesias, así como la Cámara de Comercio aparece, porque eso es otro comercio. Iglesias aparecen y montan y también se caen, se desaparecen. Pandemia desapareció una cantidad de iglesias. Obviamente que no son iglesias, son grupos, se desaparecieron. Pero el llamamiento, cuando hay llamamiento, hay vocación. Y vocación es servicio. Ahora sí, centrémosla allí. Vocación es servicio. Un ministerio pastoral es el que edifica, el que construye, es el que tiene callado para exhortar, pero también para quitarle las pulguitas, o sea, los bichitos a las ovejas y que ellas crezcan bien. No solamente hay que coger la lana y la leche,
También hay que, para que produzca buena lana y buena leche, hay que llevarla a buenos pastos y a buenas fuentes de agua y sacarle los bichitos. O sea que ser pastor llamado de parte de Dios no es fácil. Esto es una vaca loca. ¿Ves? Y mucho menos si tú eres un usurpador del ministerio. Desde el año 90 hacia acá es que aparecieron que las esposas de los pastores eran las pastoras. Y no es así. Es la esposa del pastor, no pastora. A no ser que tenga llamamiento. Y si hay gente con llamamiento. Y esto es lo último. Porque si tiene llamamiento, escuchen bien esto, entonces tiene autoridad. A ese es el asunto. Si tiene llamamiento, tiene autoridad. Pero si no tiene llamamiento, no tiene autoridad. Y si no tiene autoridad, ¿cómo va a dirigir la grey? ¿Cómo va a dirigir el pueblo? ¿Ven? O sea, el tema es delicado. El tema no es simple. En segundo lugar, llamamiento, servicio, autoridad. ¿Correcto? Eso es así. O sea, no es un tema de simpatía. Esto no es un ministerio de simpatía. Hagámonos pasito. No se me meta con el negocio. Para nadie es un secreto que la iglesia perdió su enfoque. Y es un negocio, un business, y no un servicio del reino, un ministerio para edificar el pueblo para el reino, para entronar al rey, para que el rey se entrone y seamos súbditos del rey. No súbdito del pastor, no súbdito de los hombres, sino del rey. Y ahí usted puede ver una cantidad de pastores y, como se quieran llamar, que pilotean a la gente, someten, maldicen. ¿Ven? Del 90 para acá es que aparecieron estas mujeres pastoras, que no son pastoras, son las esposas de los pastores. Sin llamamiento, sin tacto. Son las que abusan, son las que maltratan. Por ellas mucha gente no va a las iglesias. Por ellas muchas familias están peores. Ahora, no son en generales, son particulares. Pero si tú tienes llamamiento, quiere decir, y tu esposo no lo tiene, tampoco es el pastor. Que ese es el otro caso. Porque hay muchas mujeres con llamamiento. Entonces, porque el pastor, el esposo, entonces el pastor tampoco lo es. El tipo hace y deshace y hace lo que le da la gana. Pero ahí está tu problema, porque si tienes llamamiento, está sujeta a la norma. Y si está sujeta a la norma, quiere decir que tú tienes que sujetarte a él en la casa. Y él posiblemente en la iglesia, pero con mucho tacto, o sea, en la congregación. Pero dime si eso se cumple. Las que se llaman ser pastoras son tan empoderadas que yo no sé quién les dio ese empoderamiento en ese caso. Porque creo que una mujer debe empoderarse a sí misma en el sentido de tener su autoestima sana. Y no tiene nada que ver si es pastora o no lo es. No tiene que estar gritando y humillando y maltratando a nadie. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque es un tema de poder. Es un tema de poder. Ahora, no es general, pero en particular. Qué duro problema tienes si tienes llamamiento. Porque tú debes, y eres esposa, tienes que sujetarte. Por eso que usted ve que muchas de ellas son solteras y muchas son separadas porque no tienen ni el tacto para poder someterse. Porque deberían de someterse a sus maridos, como está escrito. Y no ser, y no ser esa, voy a decir la palabra. La palabra. Yo no creo ahí en el espíritu hexabélico. No, 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 no. No, no. Porque a veces ni siquiera eso es claro. No. Yo estoy diciendo, es un matriarcado. ¿Mm? Muchas mujeres que son esposas del pastor, que no tienen llamamiento, pero son las que mandan. O sea, mucho es el ogro, pues es el terrible. ¿Y por qué? Porque se torció, ¿cómo decirlo de una manera simple? El rol se cambió. Porque el rol de ella es de ser esposa, de ser madre y ayudar a su esposo, no ir a gobernar la iglesia. Y muchas iglesias, muchas congregaciones son gobernadas por las esposas de los pastores que no tienen llamamiento. Así que si una mujer no tiene llamamiento, no es pastora y no se la puede llamar pastora, porque es la esposa. ¿Ves? Tú no ves que a la esposa del presidente se le llama presidenta. No, es la esposa del presidente, la primera dama. Pero aquí, en el organismo del cielo, entonces se cambian las cosas. Corrígete.
Oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vienen tiempos que el ministerio tiene que ser restaurado, pero para restaurar el ministerio, para la edificación del pueblo, el pueblo reconoce a sus líderes, como las ovejas reconocen a su pastor. Y los líderes andan, o los miembros andan en lugares, porque cuando encuentran autoridad en un hombre o en un lugar y no quieren someterse, parecen los hermanos sangre, andan por todo el cuerpo. Pero nunca prosperan, nunca avanzan, nunca llegan a nada. Simple y llanamente porque huyen a su responsabilidad. Y si este es tu caso, mujer, que te has proclamado pastora sin serlo, devuélvele la autoridad a tu esposo. Que allá hay unos conflictos de intereses. Y muchas mujeres le han quitado la autoridad al esposo para ella ejercitarlo. Y ellas son las que mandan. Delante del cielo es incorrecto. Y por eso no avanzan. Shalom. Suscríbete al canal. Que estamos trayendo una palabra de edificación. Bendiciones. Shalom.